Buenas tardes, nosotras somos integrantes del grupo número 8 y hoy vamos a exponer sobre los contenidos de las unidades temáticas número 7, 8 y 9 de técnicas de identificación humana. La necropapiloscopía es una ciencia que tiene por objeto de estudio las impresiones papilares totales o parciales de los fallecidos. Los estudios se van a centrar en las falanges de los dedos, donde en reiteradas ocasiones se van a utilizar diversas técnicas convencionales con el fin de recuperar la turgencia y elasticidad de los pulpejos dérmicos. Buenas tardes, soy la alumna Esquivel María José y voy a proceder a explicar cómo se toman las huellas en los diferentes cadáveres. Si el cadáver es fresco, como es de reciente data, se procede a trabajar de la misma forma que en las personas vivas. En caso de que éste empiece a tener rigidez cadavérica, se debe masajear la parte dorsal de la mano y debemos ir estirándola de a poco para poder entintarla. En cadáveres putrefactos, primero debemos observar en qué estado se encuentra el tejido epidérmico. Si se puede trabajar en este, se procede a entintarlo con mucho cuidado. En caso de que no, se hará un análisis a simple vista. En los cadáveres quemados, primero debemos observar que los dígitos no estén secos, arrugados o desecados. En caso de ser así, se debe ablandar la piel, inflando los dígitos con una solución de hidróxido de sodio o de potasio. En caso de que ninguna de estas técnicas funcionen, se utilizarán otras. Otra forma de realizar la toma de impresiones a cadáveres quemados es realizar la técnica de inversión de Albarracín. En esta se practica un corte superficial alrededor del pliegue interfalangio entre la segunda y tercera falange, desprendiendo el dedal que resulta al separar la piel del músculo. Seguidamente el operador procederá a colocarse los dedales en el dígito de su mano que corresponda en similitud al tamaño y deberán tintar los dedales, procediendo a la toma de impresiones. En caso de no poder tomar las impresiones debido al estado general del tejido epidérmico, se procede a dar vuelta a los dedales y se los coloca sobre un guante de goma, sobre el dígito del operador, realizando el intentamiento y la toma de impresiones dígito por dígito. De esta forma se va a obtener una doble inversión de la imagen y posterior a ello se debe efectuar un contratipo fotográfico para recuperar su disposición original. Para realizar la toma de impresiones en los cadáveres momificados se utiliza la técnica de Dorrego. Estos cadáveres presentan los pulpejos completamente sin elasticidad y rigidez. Para esta técnica se utiliza una porción de plastilina envuelta en un papel de polietileno, entintado con una capa fina y pareja mediante un rodillo. Se presiona cada uno de los dígitos con esta porción de plastilina, lo que va a producir una deformación amoldándose completamente a la forma del tejido epidérmico. Una vez que se entinta, se va a desprender el polietileno entintado y sobre esta porción de plastilina se va a poner otro papel de polietileno que esté limpio, sin entintar, para estampar el dígito, que al ser levantado se da adherido al polietileno con el calco digital que posteriormente se volcará en la ficha de dactilar. La técnica de Fraile se utiliza en cadáveres saponificados o ahogados y su procedimiento consiste en limpiar la porción dactilar en donde se impregna un revelador que luego se procede a colocar un trozo de película en el madero. Una vez el pulpejo impregnado se deposita en la emulsión de la película durante unos 15 minutos que se debe tener firmemente para evitar que se corra. Separado una vez el pulpejo, se verifica la toma a contraluz y se vuelve a introducir en un fijador para que de esta forma el dactilograma quede fijado. Después se procede a un lavado y secado, quedando así el negativo. La entomología es una ciencia que se basa en el estudio del insecto para determinar la data de la muerte y las características de la zona. Así también en el post-mortem para detectar si el cuerpo fue movido del lugar y también para detectar si hay sustancias tóxicas del cadáver cuando se encuentra en estado de descomposición. Los artrópodos los podemos clasificar en necrófagos, que son aquellos que se alimentan del cadáver y nos ayudan a determinar la data de muerte.
Están los necrófilos que se alimentan de los necrófagos, los omnívoros que se alimentan del cadáver y de las especies que se encuentran dentro de él, los oportunistas que utilizan al cadáver como extensión de su ambiente y los accidentales que solamente reposan en el cadáver. La antropología forense es el estudio médico-legal relacionado con personas fallecidas que por medio de la examinación del estudio de los restos del esqueleto se determina la identidad de la persona, la forma y la causa de su muerte. Los objetivos son buscar, recuperar e identificar los restos de personas desaparecidas en contexto de violencia, aportar pruebas científicas a la justicia, promover la aplicación de la ciencia a investigaciones para mejorar las capacidades de búsqueda e identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La metodología de trabajo en antropología forense comienza con la investigación preliminar, que recauda la información sobre la localización, recuperación de los restos, datos antes de la muerte, sobre la desaparición, con el fin de ubicar las fosas de enterramiento o investigar las circunstancias de la muerte y reconstruir los hechos. La exhumación de los restos es cuando se procede a excavar un cuerpo que se encuentra enterrado. Una vez que estos restos se trasladan al laboratorio, se proceden a prepararlos para la última etapa de esta metodología, que es el análisis genético, cuando es posible establecer mediante el ADN un perfil genético. La identificación por senos frontales se utiliza la técnica radiológica, que solamente sirve si se tiene una radiografía de la persona antes que muera. Es una comparación entre la radiografía post-mortem y ante-mortem. El odontograma es un documento que por medio de símbolos registra los tratamientos previos del paciente. El sistema de numeración más utilizado es el propuesto por la Federación Dental, llamado de 2 dígitos. Luego tenemos también el identoestomatograma, que es una ficha post-mortem que su función es poder identificar y tiene determinadas características como ser su forma de arcada, el número presente y ausente de piezas dentarias, entre otras. El diagnóstico de especie trata de establecer si la pieza dentaria es humana o no, ya que los dientes humanos tienen como característica fundamental que la corona y la raíz están en un mismo plano, característica que los diferencia de los del resto de los animales, porque generalmente poseen una gran curvatura entre la corona y la raíz. Y en los animales el paladar lo tiene de forma rectangular. Los dientes de las mujeres son más pequeños que la de los hombres. Esto puede señalarse como una observación estadística, pero no tiene un gran valor para la individualización. En el sexo masculino podemos saber que existe una gran diferencia en el diámetro dental de los incisivos central y lateral. Al momento de la determinación de la etnia, podemos saber que en la raza oriental hay mayor frecuencia de incisivos en forma de pala. En monogloides los incisivos tienen las raíces cortas y fusionadas, y en la raza de color el primer molar permanente tiene 5 cúspides y presentan 4 molares. Para la determinación de la edad podemos valernos de que los seres humanos presentan 2 denticiones. La temporaria, formada por 20 piezas dentarias que comienzan a salir aproximadamente a los 6 meses de edad, y la permanente, que consta de 32 piezas dentarias. La primer pieza en hacer erupción es a los 6 años, el primer molar superior e inferior, y el último en erupcionar es el tercer molar. El fenómeno de los dientes rosas no nos sirve como identificación humana, pero sí nos ayuda a determinar la causa de muerte, porque está relacionado con muertes por asfixia, inmersión, estrangulamiento y demás. Además, la odontología forense nos ofrece técnicas de identificación humana como la keiloscopía, la rugoscopía, radiografía, microchips y otras.
Mordeduras tienen dos clasificaciones. La primera de ellas es según su especie. Si son humanas, se observan en doble arco, enfrentados o paréntesis. Y si son animales, se observan como acentos circunflejos. La segunda clasificación es según la intención. La primera de ellas es ataque, que son lesiones de gran intensidad. Luego defensa, que se observan en brazo, antebrazo, manos y no son de gran intensidad. La tercera de ellas son las torturantes, que además de estar presente la mordedura, también se observan otros tipos de traumatismos como ser hematomas, equimosis o quemaduras peribucal. Luego las aberrantes, que se observan en víctimas de ataque sexual o en casos de homicidio con base de agresión, y también se hallan en regiones erógenas, en miembros inferiores. En las mordeduras premortem aparece un pequeño coágulo que se adhiere íntimamente a las paredes y se desprende con el lavado. También existe la retracción de los tejidos, que es más marcada en los miembros y máxima si la mordedura es perpendicular a las fibras elásticas. En cambio, en las mordeduras post-mortem hay ausencia de hemorragia, ausencia de coagulación y de retracción de tejidos. Si se presenta coagulación es muy mínima y se desprende con los lavados. La quiloscopía se encarga de estudiar los rasgos labiales, ya sea su grosor, comisura, también características congénitas, inmutables e irrepetibles que hace a este individuo único. Su finalidad es la identificación humana y las características que nos ofrecen. Las huellas labiales es que son permanentes, invariables y únicas. Los labios se unen en su extremo para formar lo que llamamos comisuras. Estas tienen tres tipos diferentes. Las elevadas, cuando se traza una línea horizontal y ésta se encuentra por encima. Luego tenemos las abatidas, que es cuando se encuentran por debajo de las líneas horizontales. Y las últimas son las horizontales, cuando se encuentran paralela a la línea perpendicular horizontal. Renaud propuso una clasificación alfabética para las huellas labiales, a los que le designa a cada tipo fundamental una letra de la A a la J. Para su notación utiliza letras minúsculas para el labio superior y mayúsculas para el inferior, con el fin de evitar la confusión del lado derecho e izquierdo con la letra de la huella, ya que divide el labio superior e inferior en derecha e izquierda. La rugoscopía es la técnica de identificación estomatológica que se encarga del estudio de las arrugas o de las arrugas palatinas que se localizan en la región anterior al paladar duro. Estas arrugas palatinas son una sucesión de crestas que se ubican en la pared anterior de este paladar antes del primer molar. Son únicas para cada persona. Su dibujo y forma no cambian ni tampoco se ven afectadas por la erupción de los dientes. Odorología es la técnica que se encarga del estudio de la formación de la huella de olor, también de los materiales y métodos que se utilizan para su conservación y comparación. Para el levantamiento de la huella, primero se debe detectar los sitios en donde el autor tuvo un contacto estrecho. Luego se utilizará una gasa caliente que sale de un tubo rotulado que se la debe agarrar con unas pinzas. Se la deja actuar unos 30 minutos sobre la superficie para que pueda absorber todos los olores existentes. Una vez pasado este tiempo, se la levanta. Y el personal que va a estar a cargo del análisis no va a ser el mismo personal que estuvo en la escena del hecho, todo esto para evitar contaminaciones. La reconstrucción facial es una técnica que se encarga de recuperar a partir del cráneo la forma de los tejidos blandos y analizar los rasgos morfocóspicos del rostro. Esta cuenta con tres modalidades de reconstrucción. La primera es el moldeado 2D o bidimensional, que se basa en el dibujo de los rasgos faciales a través de fotografías del cráneo. Se realiza a mano o con un software. Es relativamente rápido, eficiente y económico. Y depende en gran medida de la habilidad del diseñador.
y la calidad fotográfica entregada. Luego tenemos la 3D o clásica, que se basa en la reconstrucción del rostro sobre el cráneo, moldeando con arcilla. Es más complejo y completo y tiene alto costo. También se necesita previamente el moldeado 2D. Y por último, 3D virtual, que se basa en reproducir los rasgos faciales de un individuo sin necesidad de manipular el cráneo. Este software además permite modificar con facilidad y de compensar la falta o fragmentación de determinada parte del rostro. Otro método de reconstrucción facial es el identikit. A partir de 400 fotografías representan diversos tipos humanos en todo el mundo. Consiste en rectángulos de acetato transparentes en el que cada uno de ellos tiene impreso una parte de la cara. Estos rectángulos se superponían y se producían por transparencia. El resultado era una imagen. También está el photofit, que es una fotografía de origen británico que consiste en fotografiar a diversas personas de raza anglosajona. Se encontraban cortadas en 5 componentes faciales. Estas fotografías podían colocarse juntas para formar una semejanza en la persona requerida. El boceto es un procedimiento aconsejado por los expertos. Lo que hace el dibujante es ir retratando las descripciones que le da el testigo en base al rostro del acusado o el sospechoso. También está el sistema Calibar, que es un procedimiento que se basa en el identikit norteamericano, en el que se realizaron fotografías a diferentes personas para así contener las diferentes formas fisonómicas que tienen los ojos, la nariz, la boca, entre otras partes de la cara. Este método es de gran importancia ya que se pueden armar con él distintas combinaciones de los trozos de celuloide. También está el sistema de retrato hablado, que es descriptivo, muy exacto y minucioso porque tiene las características particulares de la fisionomía de la cara. Este método solamente puede ser utilizado para individualizar a las personas, no para identificar. Huellas de pisada son marcas que deja una persona estando parada o caminando a cualquier velocidad. Puede estar descalza o no, en superficies como nieve, arena, barro, etc. Las huellas visibles las podemos clasificar en moldeadas, que son hechas en superficies blandas, en donde se ejerce presión. Por sustracción es cuando al pisar una mancha, ya sea de sangre o de polvo, demás, al retirar sale la parte suelta de la materia. También están las estampadas, es en donde queda manchada la suela o pie de la persona. Los pies calzados también encontramos características individualizantes del zapato que contiene esta persona. Y por último los pies desnudos, que al pisar quedan impresas las huellas papilares de la planta, ya sea de forma visible o latente. El estudio de la gráfica de pisada es el conjunto de pisadas o huellas dejadas por el caminante. Tenemos línea de dirección en que se mueve, línea del paso imaginaria que une el centro de los talones de la huella y puede ser lineal o quebrada. Si los talones no tocan la línea de dirección, es el caso cuando se camina con mayor rapidez. Luego tenemos la línea del pie, que es una línea recta que cruza la planta en forma longitudinal e indica el ángulo que forma cada pie al asentarse en el piso. Y esta se divide en dos, en ángulo de paso, que se obtiene de la línea del pie y de la línea de dirección, y luego la longitud del paso, que es la distancia entre los centros de dos huellas sucesivas de un talón. Esta depende de la altura del caminante, de sus hábitos y de la rapidez al caminar. Los pelos son filamentos conificados que se desarrollan en la epidermis. Los pelos o cabellos que adquieren relevancia para el estudio de los análisis forenses son los que se encuentran en la etapa anagénica y la catagénica, ya que poseen bulbo y restos epiteliales. Pueden determinarnos si se trata de un pelo humano, animal, a qué región del cuerpo pertenece, la edad, el sexo, la raza, si es natural o se encuentra teñido o decolorado, si es un cabello caído, que fue arrancado, cortado o roto. También determinar el grupo sanguíneo del individuo y las anomalías del cabello. En el análisis de las manchas de sangre utilizamos dos análisis, uno orientativo y uno específico.
En el orientativo encontramos reactivos como el de Binding, que da una coloración azul en presencia de sangre y de agua oxigenada, el de Adler, que no es aconsejable utilizar en la actualidad, el de Mendiger, que da una coloración verde en presencia de sangre y de agua oxigenada, el de Meyer, que en presencia de vestigios de sangre da una coloración de rosa intenso, y por último el luminol, que presenta luminiscencia en presencia de sangre. Después el análisis específico nos certifica que se trata de una mancha de sangre y utilizamos el método de microcristalográfico, que a su vez está el método de Teichmann y Takayama. El semen es un líquido amarillo, de aspecto lechoso, opalescente, de olor sui generis y que contiene espermatozoides en suspensión. Este se somete a dos tipos de análisis, el orientativo con la observación de luz ultravioleta de fluorescencia amarilla. Luego tenemos el ensayo microcristalográfico, que primeramente tiene la reacción de Florence, que se basa en la formación de cristales de yoduro de colina. Este ensayo es no específico, ya que la colina se encuentra en otros productos animales. Luego tenemos la reacción de Barberio, que se basa en la formación de pícaro de espermina y tampoco es específica. El método cromatográfico, que se usa en el caso frecuente de imposibilidad de visualizar espermatozoides, y con ello se obtiene datos que ratifican el negativo u obligan a continuar el estudio. Y luego tenemos los métodos electroforéticos, que se basan en la combinación de electroforesis y cromatografía, que permite separar la espermina de los aminoácidos del semen. Los análisis específicos son la observación microscópica directa de espermatozoides. También la observación microscópica con previa coloración de Meier-Wenzel-Giemsan. Este arroja mejores resultados al ser un tinte que actúa como contraste. Luego, los métodos enzimáticos o fosfatasa ácida, que es un método práctico ya que el semen tiene mayor porcentaje que cualquier otro material conocido en el que se detectó su presencia. Luego tenemos la reacción antígeno-anticuerpo, donde se busca la proteína del semen, que es el semenogenido.